Hola a todos, bienvenidos a este segundo módulo del taller formativo de psicoterapia en adicciones. Yo estaré a cargo del tema adicciones, desarrollo y género. Adelante con la presentación, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Anterior. Anterior. Bien, las adicciones presentan manifestaciones muy particulares y diferentes en función de la edad, el género, y ya que influyen tanto factores biológicos, psicológicos y sociales en la forma en que las personas se vinculan con las sustancias psicoactivas. Adelante, por favor. De esta manera, por ejemplo, vamos a empezar abordando en la adolescencia. El consumo de sustancias en la adolescencia suele asociarse más a la búsqueda de identidad, a la presión de grupo y la necesidad de aceptación social. Es decir, en esta etapa vemos que es muy importante la socialización de pares y que por allí podría empezar el consumo. También una de las características del consumo a la adolescencia es que suele ser más experimental y menos frecuente, pero con un riesgo debido a la inmadurez biológica y neurológica, también emocional. Aquí vemos varias estructuras del cerebro implicadas en este tema. Sin embargo, es la corteza prefrontal la que está relacionada directamente con la toma de decisiones. Vemos que aún está en desarrollo esta estructura cerebral, por lo tanto se ve limitado el juicio y favorece la toma de decisiones a través de conductas impulsivas. Suelen inclinarse al consumo de alcohol, también influenciados por factores como la disponibilidad de la sustancia. Aquí vemos un poco que hoy en día es muy común para los adolescentes encontrar drogas en cualquier lugar. Las ofrecen en los colegios, en el barrio, a veces incluso en la misma familia. Entonces son estos entornos los que un poco también promueven la iniciación del consumo. También tenemos factores como familias disfuncional y una baja supervisión de estos temas. Asimismo, el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas producen también una reducción de la inhibición, lo que también podría estimular la iniciación de la actividad sexual no deseada. Es por ello que a veces incluso esto puede desencadenar en un embarazo adolescente, que termina por ser un embarazo no deseado muchas veces, ya que, por ejemplo, los jóvenes empiezan a consumir en fiestas, en el colegio, y luego esto provoca una inhibición del sistema nervioso central. Entonces, para ellos es como que, ay, estoy más alegre, estoy más feliz. Sin embargo, esto podría terminar en un embarazo adolescente al tener conductas sexuales de riesgo. El consumo de drogas y medicamentos que se han vinculado con el embarazo en adolescentes son el alcohol y las anfetaminas. Sí, aquí también incluyes la MDMA, el éxtasis y también está relacionado con otros opiáceos, como lo son la heroína, la morfina y la oxicodona. Aquí encontramos que también son múltiples los daños que ocasiona el consumo de sustancias, el consumo de drogas en el embarazo adolescente, tanto a la madre como al bebé. Incluso esto podría terminar en muerte fetal o en la muerte de la madre. En nuestro contexto de Ecuador encontramos que se ha vuelto muy común el tema del consumo de esta droga H. Vemos que incluso los bebés nacen con este síndrome de abstinencia porque las madres han estado en consumo durante el embarazo. Entonces, esto es algo que encontramos en nuestro contexto y que vamos a seguir abordando un poco más adelante también. El consumo de sustancias tiene un impacto en el crecimiento corporal, hormonal, neurológico y cognitivo en los adolescentes entre 12 y 15 años. Sin embargo, cada vez vemos que la iniciación al consumo de sustancias es mucho más temprana.
Antes se decía que de 12 a 15. Sin embargo, esto no es una regla rígida. Cada vez inician a más temprana edad. Podemos encontrar consumo entre los 10, los 8 años, y todo esto tiene un impacto directo en el desarrollo del adolescente y posteriormente en la adultez. Esta afectación somática de dolor, náuseas debido a la intoxicación por alguna sustancia afecta su proceso de aprendizaje, la falta de control y de regulación de su cuerpo y voluntad. Aquí encontramos citado un estudio muy importante que se refiere a los factores personales y familiares que inciden en el consumo de sustancia de esta nueva droga psicoactiva como es la H. Este estudio también lo van a encontrar publicado en la bibliografía en la plataforma de nuestro taller. El paso de una falsa sensación de bienestar a malestares como la ansiedad y el desánimo se intensifica con el consumo de drogas, es decir, se evidencia una desregulación a nivel emocional. Potencia conductas desafiantes y agresivas en adolescentes que bajo el efecto de la droga pueden volverse agresivos, afectando el desarrollo de la personalidad y también las relaciones sociales, familiares y comunitarias. También es muy común en los adolescentes en consumo encontrar en estos escenarios familiares que pueden faltarle el respeto a los padres, levantan la voz, tienden a agredir o incluso consideran que tienen un estatus de poder desafiante, autoritario e importante dentro de su familia, cuando en realidad esto está exponenciado por el consumo de sustancias. Existe una mayor prevalencia, bueno, por otro lado pasamos ya de la adolescencia a la adultez. Aquí existe una mayor prevalencia del uso de sustancias ilegales entre los hombres, con una progresión más rápida hacia la dependencia y una mayor incidencia en conductas de riesgo como lo pueden ser la violencia o conducción bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. Bueno, este tema es muy importante porque si bien eh, se trata de una sustancia psicoactiva, también hay una diferencia en torno al género. No va a ser lo mismo el consumo en un hombre que en una mujer. Sí hay diferencias significativas en este aspecto. En este sentido, las mujeres presentan mayor vulnerabilidad a las consecuencias físicas, emocionales y sociales del consumo. También son más propensas a haber vivido experiencias de violencia de género o abuso sexual, lo que suele interferir en los procesos de recuperación. Aquí ya encontramos una diferencia a nivel de la perspectiva biológica. En el caso del hombre adulto, los hombres muestran una activación más intensa del sistema mesocortico límbico, como lo mencionaba en el módulo 1 mi colega Isaac, al hablar de este tipo de estructuras. Frente a estímulos relacionados con el consumo, a lo que se asocia con una mayor búsqueda de sensaciones y una tendencia al uso de sustancias a edades más tempranas. En este caso, en hombres se evidencia que su consumo puede empezar incluso en la adolescencia. Las mujeres presentan una mayor sensibilidad a los efectos reforzantes de la sustancia debido a las fluctuaciones hormonales. Aquí encontramos particularmente a los estrógenos que potencian la liberación de dopamina en el sistema de recompensa cerebral. Esto puede explicar la rapidez con la que algunas mujeres transitan del consumo inicial hacia la dependencia. Es decir, si bien la prevalencia y la incidencia es mayor en los hombres, puede llegar la dependencia más rápido en las mujeres, precisamente por esta hormona, por los estrógenos que segregan dopamina. Desde la perspectiva psicológica, ahora encontramos que en los hombres adultos el consumo problemático puede estar vinculado con la necesidad de regulación emocional, el afrontamiento de estrés laboral o social. Es decir, en este sentido, a los hombres les cuesta un poco más hallar las herramientas para poder afrontar estas situaciones, ya sean familiares, sociales o incluso el estrés laboral que pudiera estarle generando algún problema.
por lo cual utilizan las sustancias, el uso de drogas, como un mecanismo para aliviar de manera inmediata estos problemas. Sin embargo, ya hemos visto que esto no es lo adecuado, pues esta solución duraría tan solo un momento, sería algo pasajero, sin embargo, los problemas se quedan allí. Mientras que las mujeres suelen iniciarse en el consumo por factores afectivos, es decir, problemas de pareja, violencia o incluso consumen en contextos de soledad. Además, tienden a consumir de mayor manera los psicofármacos, estas pastillas para dormir y todo este tipo de drogas que se consideran en algún momento legales. Sin embargo, también tienen una incidencia sobre el sistema nervioso central y son sustancias, evidentemente. En el estigma de las mujeres, ellas enfrentan una doble penalización social por consumir y por romper con su rol de género. Esto puede retrasar su acceso al tratamiento y hace que lleguen en peor estado físico, psicológico y social. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son frases dichas por personas en recuperación refiriéndose a su consumo. En el caso de un hombre, expresa: no quiero volver a ser ese miedoso, ese violento, porque cuando me llevaron a la clínica yo llegué a querer matar a mis hermanos. Aquí vemos expresada la violencia manifestada a través del consumo. Cuando ese hombre se encontraba en consumo activo, manifestaba conductas violentas, incluso quiso atentar contra su familia. En el caso de las mujeres, expresa: a veces siento que nadie me ve, que soy invisible en mi propia casa. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una mujer empezó a consumir también en un contexto de soledad. Se sentía marginada incluso en su mismo hogar. Esto lo relacionamos un poco a la diapositiva pasada sobre lo que es el contexto de iniciación y los factores psicológicos que influyen en el consumo de hombres y de mujeres. Desde una perspectiva social, ahora tenemos que en muchas culturas el consumo de sustancias está socialmente aceptado en hombres, relacionado a prácticas de socialización, demostraciones de masculinidad y pertenencia grupal. Algo muy común en el contexto de Ecuador que también podemos ver es que, por ejemplo, al momento de salir, de estar en una reunión con amigos, en un evento social, empieza el tema de: tómate un traguito, me vas a negar a mí, no vas a beber conmigo, pero si no has bebido conmigo. También los encontramos en otros escenarios, como por ejemplo el fútbol. Aquí es muy común compartir los partidos de fútbol, juega la selección, juega el equipo favorito, y aquí lo asociamos al consumo de bebidas alcohólicas. Ay, la euforia, estamos compartiendo entre amigos, estamos entre panas. Entonces, esto es muy común también de ver. Sin embargo, no significa que sea correcto o que esté bien, pero es algo que se da a nivel cultural. En cambio, cuando una mujer consume, suele enfrentarse a un juicio moral más severo, lo que genera mayor estigmatización, aislamiento y dificultad para buscar ayuda. Este estigma en la mujer se agrava cuando la mujer es madre o cuidador, ya que el uso de drogas se percibe como una falla moral incompatible con su rol de género, lo que incrementa el sufrimiento emocional y retrasa el acceso a servicios de tratamiento. Es decir, la mujer suele ser más señalada, además de por el consumo, también por romper con su rol de género, lo que provoca más sentimientos de culpa, un aislamiento, hace que su consumo sea un poco más restringido, un poco más aislado, a diferencia del hombre que es un poco más expuesto, se exhibe más. Aquí también tenemos otro ejemplo de lo que son frases dichas por personas que ahora están en recuperación, pero que en algún momento se refirieron a su consumo. En el caso de un hombre, tengo que disciplinarme porque es lo que me va a llevar a sentirme lleno como hombre. Aquí está el estigma de que el hombre debe ser fuerte, de que el hombre tiene que ser autoritario.
de que el hombre debe ser de una X manera. Mientras la mujer me decía que si yo me arreglaba era para los otros, me hacía sentir sucia. O sea, aquí de por sí ya la mujer evidencia una postura donde prevalecen sentimientos de culpa, se sentía sucia, se sentía rechazada por su pareja por querer arreglarse. En las narrativas, en el caso de las narrativas también encontramos diferencias significativas en torno a cómo vivían el consumo. En el caso de las mujeres, las historias suelen construirse desde la soledad, la culpa y el estigma asociado a experiencias de trauma relacionadas con disfunciones, con violencia de género, lo que agrava el conflicto con los roles tradicionales de género y especialmente en el rol de madre y de cuidador. En contraste, los hombres suelen relatar su consumo en contextos sociales, con motivaciones ligadas al ocio, la presión del grupo, la evasión y con menor carga moral o una carga emocional negativa. En este caso también tenemos otros ejemplos de lo que son estas narrativas. En el hombre, cuando yo entré al consumo, entré para agradar. O sea, sí, yo quería pertenecer a una determinada, bueno, en este caso a la boca del pozo. Aquí vemos que esta persona buscaba agradar, quería entrar en un contexto social al consumo. Mientras que la mujer, he sentido que estoy rota y no tengo reparación. He tenido ideas suicidas. Y en verdad yo siento que en cualquier rato yo puedo quitarme la vida. Esta frase de aquí nos da luces, nos da miras a que esta persona se sentía sola, tenía sentimientos de soledad, tal vez de vergüenza, de culpa, había también ideas suicidas. Entonces, allí podemos ver esta gran diferencia entre el consumo del hombre y el consumo de la mujer en torno así a sus narrativas, una más ligada al ocio y otra más ligada a sentimientos y a emociones. Con respecto al tratamiento, las mujeres enfrentan barreras más estructurales y sociales para ingresar y sostenerse en el tratamiento, por miedo tal vez a perder la custodia de los hijos, la falta de programas con enfoque de género, también una escasa red de apoyo familiar y también está presente el juicio social. En contraste, los hombres, aunque acceden más fácilmente, también presentan dificultades para reconocer el problema y sostener su motivación al cambio debido a mandatos de autosuficiencia, de negación y de malestar emocional. Es decir, aquí aparece esta diferencia en las estructuras. Uno es más social, más regido por el que dirán, yo debo imponer esto, la autosuficiencia, la negación, mientras que en las mujeres esto va un poco más en torno al estigma, al juicio social y el miedo por sus roles de cuidadora y de madre. Aquí también tenemos dos ejemplos. En el caso del hombre, es la primera vez que estoy tratando de con psicólogos. Una vez mi mamá quiso meterme a un psicólogo y dije, eso es de locos. Aquí vemos el estigma de que los psicólogos es solamente cuando algo grave te pasa o cuando estás loco. Y también el estigma de que los hombres, el estigma este de que los hombres no pueden acceder a un tratamiento o que ellos tienen que solucionar sus problemas solos o que quizás no necesitan ayuda o no pueden ser sensibles. Mientras que las mujeres, en todo caso yo estoy en una pelea conmigo misma del que dirán. Piensan que estoy bebiendo, pero no estoy bebiendo. Estoy queriendo que me vean los demás que no ven. Es decir, aquí también hay una influencia externa. El qué dirán, el qué piensan de mí. Aunque ya no lo esté haciendo, piensan que lo estoy haciendo. Entonces está presente ese miedo, esa vergüenza también y ese tratar de cuidar su imagen y su reputación. Por último, ya llegando un poco al final de este espacio, tenemos las conclusiones de todo lo que hemos repasado en este segundo módulo. Las adicciones varían según la edad y el género.
influenciadas por los factores biológicos, psicológicos y sociales. Esto fue un poco lo que vimos al principio. En la adolescencia, el consumo se vincula con la búsqueda de identidad, presión social e inmadurez emocional. Los hombres adultos tienden al consumo por evasión emocional y presión social con mayor negación del malestar. Esto tiende a dificultar un poco el acceso al tratamiento, es decir, toman un poco más de tiempo, tardan más en entrar al tratamiento. Las mujeres adultas consumen por motivos afectivos, traumas, se enfrentan mayormente al estigma, a la violencia y a las barreras del tratamiento. Las normas del género influyen en la forma de consumir y en el acceso a la atención, siendo clave un enfoque de perspectiva de género. Es decir, a través de este módulo hemos repasado por qué es importante que los tratamientos sean diferenciados acorde a la etapa del desarrollo en que se encuentra la persona que consume, pero también acorde al género, porque sí existen diferencias significativas entre el uno y el otro. Además, este espacio ha sido para concientizar acerca del tema de las adicciones y que nos involucremos un poco más en esta problemática que está muy presente en nuestro contexto. No estamos aislados de estos hechos. A veces nos sorprendemos en las noticias o en reportajes que vemos que cada vez suele iniciarse el consumo más temprano. Sin embargo, cada vez lo vemos también más cerca de nosotros. Entonces, espero que este espacio haya sido de su agrado y los invito un poco a reflexionar acerca de este tema. Gracias.